Quiero que usted tome en cuenta lo siguiente. No solamente usted es mamá, y biológicamente el Señor le ha permitido serlo, pero también en el Señor se espera que usted se convierta en madre de otro. Es interesante reflexionar cuando Pablo hace la observación a las mujeres, y sin entrar en detalle de todo el trasfondo de esa declaración, pero cuando le dice: la mujer se salvará engendrando hijos. Lo interesante de esta declaración es que la mujer no engendra, la mujer concibe. De una manera natural, lo que la mujer hace es concebir hijos. El que engendra los hijos es el hombre. Así que cuando Pablo le hace esa declaración, le está diciendo: estoy esperando de ti, el Señor está esperando de ti que tú también trabajes en medio del cuerpo de Cristo y sirvas de madre a otros, madres en Cristo, para criarlos en el Señor, madres que puedan identificarse así como Pablo se identificó con los Gálatas, porque a veces los hijos, los que somos padres decimos amén, ¿no? A veces se ponen cabezones y tercos. Pablo le decía a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Otra vez una declaración espiritual, porque los hombres no sufrimos dolores de parto, hasta que Cristo sea engendrado en vuestros corazones. Porque naturalmente a la crianza que se refiere es una crianza espiritual, a formar a Cristo en el corazón de los hijos, de las hijas. Así que valga la felicitación para la mamá, si lo es en lo natural, en lo biológico, pero también para aquella hermana que quizás Dios no le ha permitido tener hijos naturales, pero que tiene hijos en Cristo. Además está decirle, ¿no? Yo oraba esta mañana y decía: bueno, Señor, siempre me toca como pastor principal predicar el Día de la Madre. Me gustaría que pudiéramos traer una palabra, Señor, que de alguna manera esté equilibrada, ¿no? Porque uno vamos a decir que como que se pega con el momento, pero no deja uno de reconocer que hay bastante de comercial detrás de todo este asunto, de que decir que este es el Día de la Madre, ¿no? Porque en esencia nosotros tenemos que honrar a nuestras madres todos los días. Si usted no honra a su mamá todos los días, usted está transgrediendo el mandamiento del Señor. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la faz de la tierra. No puede decirle a su mamá: te voy a honrar una sola vez al año. Bueno, puede hacerlo si no es cristiano, pero si es cristiano no debe hacerlo. Entonces, porque veo también pues la situación que estamos viviendo, y creo que de alguna forma pues el Señor respondió a lo que le estaba pidiendo. Y quiero traerte una palabra el día de hoy, en principio a las mamás, teológicas, espirituales, para toda la congregación, que he titulado Que tu fe no falte. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Diana no sabía que yo iba a hablar acerca de esto, ¿no? Eso que ella remarcaba, sobre todo considerando los últimos eventos de su vida y cómo el Señor provee en las circunstancias más adversas. Cuando la economía dice de alguna forma: eso no se puede hacer, no hay recursos para eso, Él abre las ventanas de los cielos y los recursos llueven, literalmente, ¿no? Y el elemento fe está inmerso allí. Así que cuando ella decía eso, yo entiendo, recibo el testimonio en mi espíritu. Usted está en todo este asunto, Señor. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre santo de Jesús venimos delante de ti para rogarte que tú abras nuestro entendimiento a la mañana de hoy y tu palabra pueda fluir. Que la palabra que tú envías desde los cielos no vuelva a ti vacía, sino en conformidad con el propósito que tú le envías, abre nuestros corazones para edificación, para crecimiento, para avanzar en este camino, Señor. No quedar postrados en el desierto, sino poder alcanzar la meta, Señor, a la cual tú nos has llamado. Te doy gracias, Señor, por este día. Te pido una bendición especial sobre las madres, Señor. Te ruego, mi Dios, que toque sus corazones, que hable, Señor, de sus espíritus, de Jesús. Obviamente no solamente a ellas, sino a toda tu congregación, porque si nos hemos reunido acá, nos hemos reunido para glorificar, bendecir y exaltar tu nombre, conforme al mandato que tú nos das. Hablamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, me gustaría decirle algo.
para usted que está aquí en esta sala, simplemente para que usted esté informado, pero a su vez pues se convierte en multiplicador de aquellos que no están en la sala. No es lo usual para nosotros un segundo servicio así. Sé que muchas personas faltan porque tienen temor o porque piensan que quizás la iglesia no se va a reunir. Pero cuando estamos en Altamira, en el centro de los eventos, amados, nos estamos reuniendo y estamos trabajando aquí también. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, el Señor nos ha dado un espíritu de valor. Espíritu de valor no quiere decir que vamos a ser imprudentes, vamos a ser necios, pero sí quiere decir que vamos a hacer lo que el Señor nos demanda que nos hagamos. Si por algo se caracteriza la iglesia de Cristo, es los días domingos, días de asamblea general de la iglesia, donde nos reunimos para glorificar y alabar el nombre del Señor. Hicimos la semana pasada, a pesar de la convocatoria que había acá, de la concentración, que estuvieron un ratito ahí y luego se fueron. Si se llega a poner aquí la cosa un poco difícil, créanme que nos vamos a reunir en el Parque del Este, pero no nos vamos a dejar de reunir. La iglesia, desde que se fundó, primer domingo de enero del año 1991, no ha dejado de hacer reuniones dominicales. Y creemos que la mano de Dios está inmersa en todo eso. Entonces yo le animo a usted que vino hoy, que lo siga haciendo. Nosotros, vamos a decir, tenemos por norma, o como principio, como pastores, resguardarlos. Mi tarea como pastor no solamente apacentarles, darle de comer espiritualmente, sino también protegerles, en principio espiritual, contra falsas doctrinas, pero si puedo hacerlo también en el plano físico, también lo voy a hacer. Mientras hemos estado trabajando acá, hemos tenido que salir días de trabajo, hemos tenido que salir en medio de los manifestantes de afuera. Son los días que usted ha recibido en su correo, no te vengas a la iglesia la estamos cerrando, estamos suspendiendo tal o cual actividad. Y si realmente no se puede hacer algo, no les vamos a exponer innecesariamente. Pero si usted no recibe nada, aquí vamos a estar, usted puede venir tranquilamente, se lo puede decir al que no ha venido, anímate, vamos a reunirnos, el Señor es el que nos manda a congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando ven que aquel día se acerca, y qué bueno es congregarse cuando hay, vamos a decir como una espada de Damocles, por decirlo de alguna forma, de que, oye, que de repente pudiera pasar algo, pero no importa, yo voy a alabar a mi Señor. Yo no me estoy exponiendo en riesgo porque me voy de bonche o porque me voy a veranear o vacaciones. Si me estoy exponiendo en algo, porque voy a alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, es un poco como que cambiemos la visión, nuestra visión, y nuestros ojos no sean naturales o carnales, sino que nuestros ojos sean espirituales. Y veamos detrás de cada circunstancia de la vida una oportunidad que nos pone el Señor para que se evidencie nuestra fe, para que se evidencie nuestra esperanza, para que se evidencie nuestro amor, para que se evidencie lo que somos. Cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, le animo en ese sentido, ¿no? Y de alguna forma, pues obviamente la prédica tiene que ver con esto, ¿no? Que tu fe no falte. Yo creo que tú tomes en cuenta, yo le decía a los hermanos del primer servicio, yo le voy a alentar siempre que me pare aquí, lea la palabra y estudie la palabra. Usted no puede ser cristiano sin conocer la palabra. Un cristiano que no conoce la palabra es como un médico que no sabe anatomía o un abogado que no sabe de leyes. Un abogado que no sabe de leyes, usted no lo va a contratar. Un médico que no sabe de anatomía, usted no va para esa consulta. Pero en nuestra mente hemos como que separado, hemos hecho como departamentos. Ah, no, esto tiene que ver con esto, es cultural, así, religión, si sé, si no sé, no importa. No, amado. Cristo es el centro de nuestras vidas. Amén. Cristo está inmerso en todo lo que hacemos. Usted me pregunta, ¿qué profesión tienes tú? Bueno, de profesión soy profesor, pero antes de ser profesor soy cristiano. Es decir, me lo definiría de esta manera: yo no soy un profesor cristiano, soy un cristiano que es profesor, porque primero soy cristiano. Usted es no un abogado cristiano, sino un cristiano que es abogado. Usted no es un ingeniero cristiano, usted es un cristiano que es ingeniero. En conformidad como yo me defina, eso soy. Entonces sí, yo soy un cristiano que de profesión el Señor me ha permitido hacer tal cosa, y si tengo que ejercerlo lo hago. Hoy en día el Señor me tiene tiempo completo en el ministerio, pero lo primero que soy por encima de cualquier otra cosa es cristiano. Cuando yo llegué allá arriba, yo no me pregunté, ¿dónde está la puerta de los profesores? No, porque allá arriba entran los cristianos, que son lavados por la sangre de Cristo. Y eso es lo que vamos a cultivar, y eso se cultiva única y exclusivamente por medio de la fe. Primera de Corintios 13, y le decía por eso que usted tiene que estudiar la Escritura y tiene que saberlo. Cuando el Señor habla acerca del amor,
terminando ese capítulo nos dice, todas las cosas van a desaparecer, su profesión va a desaparecer, los deseos de su corazón van a desaparecer, lo que usted hace, lo que usted cultivó, su apartamento, su carro X, donde usted se movió, todo eso va a desaparecer. Los dones espirituales van a desaparecer, su ministerio va a tener que entregar en las manos del Señor. Lo que permanece, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Si algo tengo que cultivar en mi vida, es exactamente eso. Si yo cultivo todo lo demás y esto no lo cultivo, he malgastado mi vida. Y si soy cristiano, mucho más todavía, porque si no soy cristiano, por lo menos puedo excusarme diciendo, ay, vale, no sabía. Pero siendo cristiano no tenemos excusa porque sabemos. La fe, la esperanza y el amor son las cosas que permanecen para siempre. Por encima de dones espirituales, por encima del ministerio, fe y esperanza y amor, hay que conservar la fe. Y por eso quiero que hablemos un poco acerca de eso. Y voy a comenzar porque quiero retomar, y no quiero que usted pierda esto de vista, ¿no? Un versículo que hemos venido trabajando en las últimas prédicas, en las últimas dos prédicas, marzo y abril. No hubo más frecuencia porque tuvimos algunos invitados insignes, notables en el mes de abril, el pastor de Berlín, el pastor de Barry. Bueno, gracias a Dios que el Señor nos permite tamaños predicadores y abrimos espacio, ¿no? Por eso lo voy a mostrar también de alguna manera que esto está relacionado con la fe. Quiero traerlo porque no quiero que se olvide del versículo que hemos venido trabajando. Se lo coloco aquí como una vez le coloqué el Salmo 27:4. Usted ya se supone que se lo debe saber de memoria, no sé cómo que decir el versículo lema de la iglesia. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Salmo 27:4, lema de la iglesia de Cristo. Pero es interesante también, de hecho si usted se puede memorizar todas las palabras sería genial, versículos como este, porque hoy en día usted mira a su alrededor, usted tiene que llegar a la conclusión de que las cosas no están bien. Esto está así como que patas para arriba, las cosas no se entienden, ya no es como antes. Se presenta una situación ahorita de la violencia que estamos viviendo. Antes de que esto pasara era que todo el mundo recuerda temprano, porque en la calle le puede pasar cualquier cosa. Entonces usted siente como que el mundo se pone de cabeza. Nosotros necesitamos una orientación, nosotros necesitamos como un rumbo. Estoy como navegando en un mar tempestuoso, pero yo tengo un rumbo y en función de ese rumbo me estoy moviendo, independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor. Y cuando Pablo viene haciendo la exposición, una teología sistemática fabulosa que hace en Romanos, vamos al capítulo 6, llega a este punto, ¿no? Después que le ha hecho toda la exposición acerca del pecado, etcétera, etcétera. Luego nos habla del bautismo y nos dice cómo el bautismo es figura de que me identifico con Él en su muerte, y por el poder del Espíritu Santo que viene sobre mí hay una transformación en mi vida. Y el efecto de esa transformación, Pablo lo resume: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a leerlo juntos, ¿no? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Usted cree esto? ¿Usted lo cree? Eso es fe. Es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted cree que usted ha sido hecho libre del pecado? Amén. Porque eso es lo que dice ahí. Ahora que hemos sido hechos libres del pecado, es decir, el pecado no se enseñorea más de ti ni de mí. Esa debilidad que tienes allí, a la cual no le puedes decir que no, o mejor, no le podías decir que no si eres cristiano, ahora te puedes levantar y decirle no. Porque el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en ti
te da la autoridad para decirle al pecado: no me sujeto a ti, no te hago caso, no hago las cosas como tú me demandas. ¿Sabes que has sido hecho siervo de Dios? Por fuera eres igualito que cualquiera. Te ven afuera, oh, no eres nada, un carne con papa más cualquiera que otro. Ok, está bien, ese es tu criterio. Realmente me tienes sin cuidado, porque lo que me dice la palabra, que es lo que yo creo, aunque ahorita no parezca, lo que soy es un siervo de Dios. Y cuando Él, mi Señor, se manifieste, yo seré manifestado como lo que realmente soy. Y cuando yo creo eso, entonces vivo en conformidad con eso. Ahora pues, que habéis sido hechos libres del pecado y siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál es el fruto que persigues en tu vida? ¿Quieres ser un profesional exitoso? ¿Quieres tener bienes en la vida? ¿Quieres vivir en un lugar donde no haya toda esta zozobra? ¿Qué es lo que estás persiguiendo en el mundo en realidad? Porque si he entendido que al venir al Evangelio, lo que el Evangelio hace en mi vida es librarme del pecado y constituirme en siervo de Dios, automáticamente el sentido de mi vida cambia y yo ando buscando otras cosas ahora. Yo lo que ando buscando es ser santo. Yo lo que ando buscando es que la santidad, la santificación de Dios sea evidente en mi vida. Ahora debemos entender, ¿no? Porque como a veces te he explicado, la santidad, la santificación no tiene nada que ver que vas a estar así. No sé si alguna vez has visto algún pajarito recién nacido. Entonces comienza a emplumar el pajarito, ¿no? Pero un loro, por ejemplo, recién nacido, eso parece así como un pollo muerto. No tiene ni una sola pluma. Y de repente comienza el lorito a emplumar, hasta que se convierte en un chiquito verde ese bien bonito que usted ve por ahí. Pero antes, cuando usted lo ve chiquito, es horrible. La santidad no tiene que ver con, oye hermano, como que te está saliendo una plumita en la cara, como emplumando, ya está como que vas a volar. No tiene nada que ver con eso. Que te está saliendo una aureola en la cabeza, o que te dieron un arpita. No, no tiene nada que ver con eso. La santidad, que significa apartado, el Señor te aparta primero del pecado. Eres apartado de pecado. En este primer punto, muchos cristianos flaquean, se quedan pegados en ese primer punto. Filipenses 4:13 no les da ni coquito. Eso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, parece que nunca lo hubieran leído. Una y otra vez se dan sobre la misma piedra, una y otra vez sobre la misma piedra, sobre el mismo pecado, sobre la misma caída. No han entendido que han sido hechos libres del pecado. Y si he sido hechos libres del pecado, yo le puedo decir al pecado: no, no te voy a obedecer, no lo voy a hacer, no voy a practicar el pecado, no voy a vivir así. Y no se trata de un ejercicio de voluntad, se trata del ejercicio de creer. Y usted cree y el poder de Dios viene sobre su vida, ¿no? El poder de Dios es tan grande que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder viene sobre su vida para que usted pueda agarrar y decirle al pecado: no. Tenemos un grupo de hermanos que lidian con esto. Una y otra vez, ahí están. Pero hay otros hermanos que superan esto, lo entienden, pero cuando llegamos al segundo nivel, vamos a llamarlo así, de la santificación, entonces ahí tropiezan. Porque es apartado de pecado, apartado para Dios. De manera tal que si uno murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir que entiendo que he sido hecho libre del pecado, no tengo que vivir ya más en pecado, y entiendo también que he sido hecho siervo de Dios. Los siervos de Dios se caracterizan porque obedecen, porque aceptan el llamado del Señor. Oye, vamos a ponerle un ejemplo para entender. Tu deseo, tu querer pudiera ser como Atilio Masabri: oh, miren, él cuando llegó aquí a la iglesia, vengo buscando una iglesia inteligente. Ya de por ahí usted más o menos entiende cómo el Espíritu viene, derriba todos esos paradigmas, lo transforma, lo convierte, entiende la parte del pecado, y cuando venimos a vivir para Cristo, oye, pero tú sabes que yo pasé por aquí porque iba de paso para Madrid.
Y el Espíritu Santo dice, sí es verdad, los españoles necesitan que le predique, pero yo también necesito que los barados escuchen. Entonces tu Madrid no va a ser Madrid, tu Madrid va a ser Barrancas. Y el hermano agarró su cachacha y se fue para Barrancas y ya está Barrancas. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? Oh sí, pastor, los gringos también necesitan que le prediquen. Yo le digo al Señor que sí. Sí, ¿verdad? También en el imperio creen que están salvos y están más perdidos todavía, porque creyendo que son cristianos no lo son en realidad, y necesita el Señor enviar gente para allá para que le prediquen, sí, pero a lo mejor no eres tú ni yo, porque también los holandeses y los noruegos necesitan que le prediquen, pero los piaroas también necesitan que le prediquen, los caraqueños necesitan que le prediquen, la gente del barrio de aquí atrás necesita que le prediquen, aquí en este entorno necesitan que se le prediquen. Así que el Señor puede decir, sí, está bien, te mando para Madrid, te mando para Barranca, o sabes que te quedes en Altamira, porque ahí se necesita que tú prediques. ¿Estamos dispuestos? Entonces te vuelvo a hacer la pregunta, ¿crees eso que está escrito allí? Porque creer eso que está escrito allí y decirle, Señor, venme aquí, envíame a mí. A lo que tú me mandes, a lo que tú quieras. Mis sueños, mis deseos, mis anhelos, yo los rindo delante del altar para que sean los sueños tuyos, los deseos tuyos, y no los míos. Para que yo sea un instrumento útil en tus manos, porque el fin que persigo es la santificación. Ese es el fruto que quiero que se vea en mi vida, sea mi vida muy larga o sea mi vida muy corta, pero que mi vida te glorifique y sea evidente a todos la santificación por la presencia de tu Espíritu en mi vida. Y luego, para darme esa orientación de la que les hablaba, me dice, y tienes como fin la vida eterna. Hay algo que todavía no hemos entendido, ¿no? Algunos. El Señor vino, ha venido a nuestras vidas y nos ha regenerado. Tu alma y tu espíritu son totalmente nuevos. Están hechos a la imagen y semejanza espiritual de Dios. Y tu carne, mi carne, tiene promesa también de que va a ser regenerada, pero en el día de la resurrección. Mientras tanto, el Señor nos ha dejado en este tabernáculo de carne que está contaminado con el pecado. Eso quiere decir que la vida de los cristianos genuinos, la vida, el día a día de los cristianos genuinos, es una vida, en términos humanos, de tormento. Porque todos los días estamos peleando contra nosotros mismos. Todos los días está nuestro yo interior que quiere hacer la voluntad de Dios, peleando contra nuestro yo exterior, que es este pedazo de cuerpo que quiere hacer lo que le da la gana y no quiere hacer lo que Dios le manda, y estamos en una continua lucha. Y hasta que esa lucha no termine, usted no ha llegado a la tierra prometida, podemos decir. Hasta que usted no atraviese el Jordán y pase al otro lado, usted no ha entrado a la tierra prometida. Estamos, como diría Pablo, entendiendo que yo he sido asido, agarrado, tomado para algo, y ahora yo tengo que asirme de aquello y agarrarme de aquello para no perderlo. Pablo dice, una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, miro hacia adelante, procurando asir, procurando agarrar aquello para lo cual yo fui asido. A los corintios les dice, yo sé cómo peleo, yo no peleo como quien golpea al aire. Yo agarro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo sujeto, no sea que yo, después de haber sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No cuenten los pollos antes de nacer. Aunque por fe te tienes que declarar en victoria, también tienes que saber que tienes que pelear la buena batalla. Y eso tienes que pelearla todos los días. Tenemos que pelearla todos los días. El Señor está con nosotros, porque Él me libertó del pecado y me hizo siervo de Dios, es decir, me capacitó para que yo pudiera hacer esto. Pero tengo que hacerlo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que me llame a su presencia. Cuando Él me llame a su presencia, entonces sí todo acabará y todo terminará. Sí entraré, sí se abrirán las puertas de gloria. Mi periodo en el desierto habrá terminado, habrá acabado. Pero mientras esté en el desierto, tengo que luchar. Mientras esté en el desierto, la orden es, tu fe no puede empatar. Debes retener y conservar la fe por encima de cualquier cosa. Aquí en este versículo hay fe. Porque dependiendo de si tú lo crees o no, va a ser tu actuar. Tú me dices, yo lo creo.
Yo te digo amén. El amor todos los crees, dice la Escritura, 1 Corintios 13. Yo voy a ver cómo tú actúas. Solamente viendo cómo tú actúas, yo voy a saber si tú lo crees o no lo crees en realidad. Porque por sus frutos los conoceréis. No tienes que hablar mucho, lo que tienes es que hacer. Y haciendo, vemos realmente lo que crees o lo que no crees. Habiendo sido hechos libertados del pecado y siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pásame la lámina para mostrarlo como que si fuera una clase, resumido acá. Dios nos ha dado una nueva vida. Esta nueva vida tiene dos fundamentos. Somos libres del pecado y hemos sido hechos sus siervos. Estamos cerquita de Él. Esto se evidencia, la nueva vida se evidencia por medio de la santificación. Y somos habilitados para vivir en santificación porque soy libre del pecado y porque he sido hecho siervo de Dios. Y el objetivo único que persigo en esta vida es la vida eterna. No persigo otro. No persigo, hablando vamos a decir de lo normal, una carrera universitaria, un matrimonio, bienes, hijos, y si tengo, no sé, deseos de grandeza, no ando que si quiero ser empresario, presidente de la república, para acá. Eso puede venir como un añadido, como una colateral, vamos a decirlo así, si entra en el marco de la voluntad de Dios. El único objetivo general que tengo, el único que persigo es la vida eterna. Y todos los objetivos específicos que se formen alrededor van a venir para coadyuvar a esto, para ayudar a alcanzar la vida eterna. Porque si no, no son útiles, si no, no edifican, si no, no tienen sentido. Entendiendo eso y dejándolo allí, porque esto lo vamos a desarrollar, hemos desarrollado todos esos aspectos. Uno de ellos tenemos que todavía desarrollarlo más, y hay dos que nos faltan, sobre otras predicas que vendrán más adelante. Pensando en esto, ¿no? Y pensando en el elemento fe del cual yo me tengo que apropiar y que me corresponde a mí en este caso, por este ejercicio, tratar de enseñarles a ustedes y moverles a ustedes para alcanzar esto. La verdad es que también hay cosas que se pueden hacer en casa. El trabajo aquí de la escuela dominical es reforzar lo que usted hace en casa. Si usted trae a los niños a la escuela dominical pensando que es en la escuela dominical que le van a enseñar todo lo que tienen que aprender acerca del Evangelio, usted se va a quedar corto. Porque lo que ellos tienen que aprender del Evangelio lo tienen que aprender en casa. Y teniendo esto en mente, ¿no? Y pensando en el elemento fe, a veces me asombra, ¿no? La escritura es tan tremenda, tan significativa y hace unas cosas. A veces consigues relatos en la escritura, te ocupan capítulos y capítulos y capítulos. Quizás de alguna manera esos relatos nos llaman la atención y esas personas son como notorias, surgen en medio de la escritura por la frecuencia con que se mencionan o sus relatos, ¿no? Pero de repente tú te consigues con personas que son mencionadas quizás una sola vez en la escritura. Pero esa única mención en la escritura es suficiente para ser recordado. Es suficiente para ser objeto de estudio, para profundizar, para ver. Son o vienen a ser parte de esa gran nube de testigos que ha corrido antes que nosotros y que ha alcanzado victoria. Y les digo eso para que entienda hacia dónde oriento mi pensamiento, buscando, bueno, de alguna manera, Señor, que tocó el elemento fe, les decía antes, la parte del equilibrio, pero quiero también tocar el elemento de las hermanas, de las mujeres, ¿no? Yo me consigo con este versículo, 2 de Timoteo 1:5. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si no fuese por este versículo, asumiríamos naturalmente que Timoteo tuvo una mamá y tuvo una abuela, pero no sabríamos sus nombres.
Y cuando el Señor menciona, toma algo y lo coloca ahí en la palabra, tiene una intención al hacerlo. Diríamos así en criollo, el Señor no da puntadas sin dar. Sabe exactamente lo que está haciendo. Y Pablo está hablando acerca de la fe de Timoteo. Si usted lo analiza, dice, no tiene como que necesidad de mencionar ni a Loida ni a Eunice, pero el Espíritu Santo le pareció pertinente eso. Timoteo, yo conozco la fe que hay en ti, y yo conozco que esa fe que hay en ti es una fe no fingida. Pero Timoteo, tenemos que reconocer que esa fe primero estuvo en tu abuela Loida, y después estuvo en tu mamá Eunice. Estas mujeres de Dios se dieron a la tarea de sembrar esa fe en tu corazón. Loida, tu abuela, se convirtió primero. Quizás al unísono con su hija Eunice, quizás el Eunice por la predicación de Loida, pero ambas mujeres se convirtieron antes de que tú te convirtieras y comenzaron desde pequeño a enseñarte la palabra, comenzaron desde pequeño a levantarte en fe, comenzaron desde pequeño a enseñarte lo que ahora que eres hombre se está mostrando, se está evidenciando, se está poniendo a la luz. Y hay que darle honor y crédito a quien honor y crédito merece. Valga lo que estamos leyendo acá, Loida y Eunice. Amada hermana, ¿qué estás haciendo en tu casa con tus hijos? ¿Estás tomando a tus hijos y le estás sembrando la palabra? ¿Estás tomando a tus hijos y le estás metiendo el evangelio? ¿Se los estás presentando? ¿Estás cumpliendo con el mandato bíblico? Estas palabras las repetirás a tus hijos cuando se acuesten, cuando se levanten, en el camino. Las pondrás en los dinteles de tu puerta, las colocarás en tu frente, las colocarás en tu mano derecha. Estás haciendo la tarea que te toca, que te corresponde en tu casa, madre, así como Eunice y Loida. Eunice y Loida entendieron. Lo que Dios demandaba de ellas con respecto a Timoteo. Un poco más adelante, en esa misma epístola, mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando usted lee la primera parte, ¿no? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, cualquiera pudiera pensar, bueno, aprendió de Pablo, ¿no? Pablo lo tomó como su aprendiz y se lo llevó y comenzó a trabajar con él. Pero Pablo rápidamente aclara y dice, pero es que desde la niñez tú has sabido la Sagrada Escritura. No se está refiriendo a él, se está refiriendo a su abuela y a su mamá, que han trabajado en el corazón del niño desde pequeño, que han sembrado en ese corazón la palabra, porque la palabra va a producir fe, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pon la siguiente lámina, por favor, para leer ese primer versículo que está allí. Pablo le decía a los romanos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír el mensaje del Evangelio, el genuino mensaje del Evangelio. El genuino mensaje del Evangelio tiene que venir cargado de su palabra. Si usted, hoy día hay muchas fuentes donde usted puede acudir, internet, televisión, etcétera, etcétera, y lo que usted está escuchando aquí no es palabra, y lo que usted está escuchando ahí es una buena pieza de oratoria, o lo que usted está escuchando ahí es lo que las otras personas piensan. Agarran un versículo, ni siquiera desglosan el versículo o lo hacen estudiar el versículo, sino fue como, bueno, la manera de poder entrar y decir que estoy predicando, leí el versículo, guay, y me lancé a decir todo lo que yo pienso y todo lo que yo creo. Apague eso y no lo escuche. Eso no produce la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos reunimos acá y hacemos este ejercicio de predicación, la predicación tiene que venir cargada de la palabra. Porque no es mi palabra lo que lo va a cambiar a usted, es la palabra de Dios que lo va a cambiar a usted. Amén. La palabra de Dios que penetra en su corazón y hace cambio y transforma su vida. No la palabra mía.
Y por eso tiene que ver con el oír. El oír no lo escribieron allí. Ah, pastor, escribieron oír porque en aquel entonces no habían libros, pues entonces pusieron oír porque esa era la condición del momento. No ha perdido su efecto el oír. Conozco muchos hermanos que tienen cualquier cantidad de Biblias en su casa, de cualquier cantidad de versiones, y no leen ni siquiera una. O las leen y pareciera que no las leyeran cuando usted observa su caminar y su andar. El oír tiene una particularidad. El Señor levanta maestros, levanta pastores, conforme a su corazón, les unge de una manera particular para la exposición de la palabra, y llega la palabra, toca y transforma la palabra del Señor. Estas mujeres sabían eso, y desde chiquitico comenzaron a trabajar con Él. Desde chiquitico comenzaron a sembrarle la palabra. Desde chiquitico comenzaron a meterle la palabra en el corazón, porque sabían, esa palabra va a producir fe. Fe en Cristo Jesús. Lo va a hacer sabio para que conozca a Cristo y la salvación se produzca en su corazón. Cuando vamos al libro de Hechos para ver el momento en que Pablo conoce a Timoteo, esto es lo que la Escritura nos relata. Después llegó a Derbe Pablo y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, que no menciona su nombre, porque ya sabemos que es judice, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Cuando Pablo entra a la vida de Timoteo, Timoteo ya es cristiano, es un discípulo. No ha sido Pablo quien lo convirtió en discípulo, ha sido el accionar de su abuela y de su mamá que lo trajeron hasta ese punto. Y lo mejor que le puede pasar a usted en su vida, mamá, es que sus hijos y sus hijas se conviertan en siervos y siervas del Señor. Que cuando llegan a la edad adulta, en medio de la iglesia, en medio de la congregación, puedan tener esta misma palabra que se tiene para Timoteo. De las ciudades de Listra, de Iconio y de la misma Derbe, todos reconocían el buen testimonio de Timoteo como discípulo del Señor. Y allí las hermanas se regocijaban, porque los hijos biológicos y los hijos espirituales son gozo y corona mía en el Señor. Lo mejor que le puede pasar es que sus hijos alcancen, vamos a decir, ese estatus. Usted descansa, usted reposa. Él le dio un encargo, usted cumplió con el encargo, y cuando llegó el momento de regresarle esos muchachos al Señor, usted los ve convertidos a Dios en las manos del Señor. Usted descansa, usted reposa y usted cosecha las mieles de un trabajo bien hecho y la honra que viene producto de ese trabajo. Porque sus hijos no le avergüenzan, todo lo contrario, sus hijos son de buen testimonio. Pero eso se trabaja cuando están pequeños, y eso se trabaja cuando usted los tiene en casa. Y cuando usted tiene un recién convertido que el Señor se lo da por hijo, usted lo trata como si fuera un hijo pequeño, aunque sea un viejo de canas. Porque aunque sea un viejo de canas y tiene mucha experiencia en la vida, de Cristo no sabe nada, y en Cristo es un neófito, un niño en el Señor. Y debe ser tratado de la misma manera como se tratan los niños. Los niños son rebeldes por naturaleza y usted tiene que doblegar su voluntad. Y usualmente el niño en Cristo también es rebelde por naturaleza. Mientras más viejo cronológicamente, más rebelde el usual. Hay algunas excepciones donde el Señor viene en el corazón y les da un zarandeo tan grande que quedan como Pablo, transformados al instante. Pero yo creo que usted tiene que zarandearlo con la gracia y la unción del Espíritu de Dios. Y cuando usted hace eso, y ellos comienzan a crecer en el Evangelio y comienzan a dar fruto en el Evangelio, se convierten en gozo y en corona. Gozo y corona. Usted sabe la satisfacción de Loida y Eunice. Vamos a ponerlo en estos términos. La palabra de Dios dice que si tú a un profeta le das un vaso de agua por ser profeta, tú tienes recompensa de profeta. Esa afirmación usted puede verla desde dos perspectivas. Puede verla desde la perspectiva del profeta. El corazón del profeta trabajado tal
Que usted no lo consiga el profeta reclamándole al Señor, oye, qué sabroso, yo me chupé las verdes y la madura, y a este porque solamente me dio un vaso de agua le van a dar recompensa al profeta. Porque no hay eso en su corazón se parece al corazón de Dios, que es un corazón bueno, es un corazón bondadoso. Y desde la perspectiva que lo hace con esa sinceridad, con esa genuidad, el Señor dice, lo que tú haces, lo haces en mi nombre, lo haces por mí, yo lo voy a recompensar justamente. Que sabe qué quiero yo de mis hijos, tanto mis hijos biológicos como mis hijos espirituales, que crezcan no como yo, sino más que yo. Porque las alturas que ellos lleguen, que yo no pueda alcanzar, son por su corona mía en el Señor. Y el día de mañana, cuando me entreguen mi corona, Dios permita que alcance victoria. En las piedritas de mi corona habrá piedritas de mis hijos biológicos y de mis hijos espirituales. Porque su éxito es mi éxito y su fracaso también redunda en mi fracaso. Eunice y Loida sabían esto y trabajaron. Aunque sus nombres iban a ser mencionados una sola vez en la Escritura, y aún si sus nombres no fueron mencionados en la Escritura, su gozo, su corona estaba reflejado en Timoteo. Un joven de buen testimonio. Tenía tan buen testimonio que el Espíritu le dijo a Pablo, llévatelo. Porque usted lee los versículos siguientes, que obviamente no está la parte de la conversación con la mamá, es algo similar a lo que hizo Elías con Eliseo, o similar a lo que hizo Jesús cuando pasó y vio a Santiago, a Juan, a Pedro y a Andrés y le dijo, sígueme. Le dijo al muchacho, sígueme. Y la mamá le dio su bendición y se convirtió en el discípulo predilecto de Pablo junto con Tito. Hoy en día Timoteo está, vamos a decir, en la galería de los héroes. Es un nombre bueno, de buen nombre, de honra. Ustedes en el argot evangélico cristiano, entre los líderes, tienes tu Timoteo ya, hermano. Porque Timoteo ha resultado a ser un nombre de honra. Y detrás de todo eso está Loida y Eunice. Tiene su parte. ¿Estás haciendo tu parte? Uno no puede afirmar muchas cosas, o no debe afirmar muchas cosas, sobre todo si no tienen respaldo bíblico o tienen algún libro de historia fidedigno que nos pueda dar más fe de estas personas, seres humanos como nosotros. Pero de leer esta frase, mujer judía creyente, pero de padre griego, uno puede entender que quizás no siempre Eunice caminó con la fe que tenía que caminar, ¿no? No puedo decir esa afirmación, mujer judía creyente, mujer judía quiere decir que estaba bajo el viejo pacto, creyente, aceptó el evangelio cuando lo predicaron en la ciudad donde vivía y se recibió, sería lo que hoy en día llamaríamos un judío mesiánico. Yo teniendo mis raíces judías, sigo de alguna forma practicando algunas cosas del judaísmo, pero creo que Jesús es el Mesías. Eso es lo mismo que ser cristiano, pero tiene, digamos, esa característica, esa connotación particular de no ser gentiles, sino de ser judíos. Sin embargo, hay un pero allí. Se había casado con un hombre que... Eso es como si usted hubiera llegado después que una creyente se casara con un no creyente. Que pasa más de lo que quisieran, ¿verdad? No importa que esté el versículo allí que las tinieblas no tienen nada que compartir con la luz. No importa que diga el versículo cásate con un creyente. Usualmente lo que escucho en mi oficina, ay, pastor, yo lo quiero tanto. Seguro que se va a convertir, pastor. Y esa parte cuando uno le dice, mira, de 10 casos se convierte en 2, los otros 8 entran, porque una vez que se casa usted, una vez que se monta en el seguro no se puede bajar, ¿no? Ya se casó y tiene que llevar su cruz. En la mayoría de los casos no se convierte, sino que hay una pugna constante, porque no quieres venir conmigo a esta fiesta, porque no quieres bailar conmigo, porque no quieres tomar conmigo, porque no quieres pastor, y bueno, ¿por qué te casaste? ¿Quién te mandó a desobedecer la palabra? La palabra te dice bien claro que tienes que casarte con un creyente, no con un inconverso. Esta mujer se casó con alguien que no era judío. Uno puede concluir o inferir, vamos a decir, que no sería quizás un mal hombre que la dejaba practicar el judaísmo como tal, porque ella hizo un trabajo en Timoteo y el papá no lo estorbó. No pudo hacer todo lo que había que hacerse, porque en los versículos posteriores, cuando Pablo se lo lleva, Pablo lo va a circuncidar.
le es lícito a Pablo circuncidarlo porque él es nacido de vientre judaico, por lo tanto puede ser considerado judío de nacimiento a pesar del papá gentil. Y Pablo lo necesitaba cerquita de él para que viera todas las cosas que él hacía. Porque el discipulado escritural no es el discipulado que usted viene a recibir clases solamente. El discipulado escritural es el que usted ve en Jesús, o este que está viendo aquí en Pablo. Ven, camina conmigo, vive conmigo, ve lo que yo hago, imita lo que yo hago, así como yo imito a Cristo. Mamá, ¿estás haciendo eso en tu casa? ¿Estás en tu casa imitando a Cristo para que le digas a tus hijos, imítame a mí así como yo imito a Cristo? ¿Estás cultivando la fe para que la fe crezca en ti y puedas luego esa fe transferirla a tu hijo, a tu hija? Porque esto fue lo que hicieron estas mujeres con Timoteo. Y Pablo lo vio y quiso a Timoteo como su discípulo. Me llama la atención esto también porque a veces tengo o hay hermanas, y vamos a hablar ahora que no están casadas con no creyentes, están casadas con creyentes. Pero por razones que no vienen al caso, son creyentes que no quieren asumir el lugar que les corresponde en la casa. Y no quieren ser el sacerdote del hogar. ¿Te vas a quedar de brazos cruzados, mujer? No, señor. Eunice no estaba pretendiendo de su esposo griego que hiciera algo en función de la fe de su hijo Timoteo. Lo hizo ella, junto con su mamá, con Loida. Muy probablemente por la ausencia del libro, por el elemento de tradición oral, no había oposición del papá para que Timoteo fuera a la sinagoga y también directamente del rabino pudiera aprender y pudiera escuchar. Lo que uno pudiera quizás inferir, bueno, era quizás un buen matrimonio desde la perspectiva matrimonial. Sin embargo, obviamente desde la perspectiva espiritual, si él finalmente no se convertía, pues se acompañarían hasta el momento de la muerte. Después de la muerte, el lazo que permanece son los hermanos de Cristo. Su esposo, su esposa, su hijo, su hija, usted y ellos, mi persona con mi familia, nos vamos a ver en la eternidad si somos hermanos de Cristo. Porque todos los lazos parentales se mueren en el sepulcro. Y lo que sigue más allá es la hermandad de Cristo. Así que este hombre le permitió a ella hacer y ella hizo su trabajo. Vamos a suponer que tiene este tipo de esposo, no sé, cristiano neófito, cristiano chamiviejo, no sé, ¿cuál es el problema que puedes tener en tu casa con el hombre que no quiere asumir su lugar? Tienes que asumirlo tú. Tienes que hacer tú la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Sembrarle la palabra en el corazón. Tu tarea no es hablarle mal de él. No, él tendría que hacer esto, pero no lo hace. No, no, no. Ese es su papá. Tienes que respetarlo y honrarlo. A él le va a convenir, al hijo le va a convenir respetarlo y honrarlo, porque así al hijo le va a ir bien. Y va a ser de larga vida sobre la paz de la tierra. Tu trabajo, mujer, tu trabajo, mamá, es sembrarle la palabra en el corazón. Garantizar que aunque tu esposo no esté haciendo la tarea que tenga que hacer, y de eso va a responder delante del Señor, no delante de ti, tú vas a hacerla en el corazón de tu hijo y de tu hija para que ellos alcancen lo que tienen que alcanzar. Como lo hizo Eunice. Porque Eunice estaba casada con un no creyente, vamos a ponerlo así. Naturalmente que si eres soltera, yo te voy a recomendar siempre, nunca te cases, soltera o soltero, con un no creyente. Si quieres paz en tus años de matrimonio, cásate con un creyente, no con un no creyente. Y quiero que me entiendas bien, porque te puedes casar con un no creyente que sea un modelo de virtud y vas a tener sobre esta tierra quizás la mayor de las felicidades. Pero ¿qué tan interesado estás tú en las cosas de la tierra como las que vienen luego de él? Ahí tendría que regresar al versículo que les decía al principio. ¿Qué persigues tú? ¿Santificación y vida eterna en realidad? Porque desde esa misma perspectiva puedo analizar la situación en Venezuela. Lo que yo estoy buscando es aquí paz y tranquilidad, así que aquí no la hay, me voy para Noruega, porque ahí todo el mundo vive happy y tranquilo. Son cristianos en Noruega porque pueden vivir happy y tranquilo, pero si no son cristianos, cuando se mueran, se van por el infierno, ¿no? Se van por el infierno. Y si tú eso no lo crees, tienes que comenzar a examinar tus bases en Cristo. Porque quizás hay algo de humanismo que está entrando en tu vida como diciendo, no, pero que no puede ser tan malo.
No se trata de que Dios sea malo, no. Dios ha establecido las reglas del juego. ¿Jugamos con las reglas de Dios o no jugamos con las reglas de Dios? Es tan sencillo como eso. La salvación no es por obra, la salvación es por fe. Y desde la perspectiva nuestra, lo que a nosotros nos conviene es estar en el centro de su voluntad. El centro de su voluntad que esté en Noruega es porque seguramente allá voy a predicar la palabra y allá donde quiere que esté. Y allá, créeme, no me va a faltar la prueba. Porque el día que me falte la prueba, ese día soy bastardo. Ese día me desecho como hijo. Porque en la medida que me quiera como hijo, me va a estar probando y me va a estar disciplinando. Y eso me viene en Noruega y me viene en Venezuela también. Me viene en Madrid y me viene en Barranca también. En cualquier parte donde me vaya, si se me ausenta la prueba, tenga cuidado. Porque puede ser que Dios me haya desechado. Y si no me cree, no importa, no me crea, pero lea Hebreos 12. Y después que lea Hebreos 12 le dice a Dios, no te creo, Dios. Porque así está escrito en Hebreos 12. Esta mujer hizo su tarea, hizo su trabajo, y su tarea y su trabajo tuvo su momento cúspide cuando el apóstol, el hombre que Dios había ungido para que fuera el que abriera la puerta a los gentiles, lo vio y le dijo, ven, sígueme. La mamá le dijo, váyase con él y sea instruido. Observe las epístolas y vea cómo Pablo en muchas de ellas escribe con Timoteo. Yo, Pablo y el hermano Timoteo, probablemente cuando están iniciando en esta relación, porque más adelante lo consigue Pablo y mi hijo amado en la fe, Timoteo. Cómo se van compenetrando y cómo él va recibiendo la enseñanza y cómo va creciendo. ¿Cuál es el legado que le estás dando a tu hijo, mamá? ¿Cuál es el legado que le estás dando a tu hijo, papá? Porque les decía así, vamos a de alguna manera hacer significativa la palabra para las madres, pero realmente la fe nos toca a todos, no se trata solamente de las mamás. Fíjense lo que Pablo, enseñando pues a este hombre Timoteo, le va a hablar acerca de la fe. En 1 Timoteo 6:12 le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esto, mis amados hermanos, es una lucha, es un combate. Es un combate contra nosotros mismos. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Es una lucha contra nosotros mismos. Es una lucha viendo las circunstancias y viendo la palabra. Porque leemos en Pedro, por ejemplo, la fe es mucho más preciosa que el otro, el cual, aunque es perecedero, se prueba y se prueba con fuego. Entonces Pedro concluye: la fe tuya y la fe mía tiene que ser probada. Y cuando esa fe es probada, Pablo lo expresa aquí: pelea la buena batalla de la fe. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo mi fe es probada? Mi fe es probada por medio de la contradicción. Cuando las circunstancias me dicen algo y el Señor me ha dicho otra cosa. Quédate en Venezuela. Yo te quiero aquí en Venezuela. Te quiero en Caracas y te quiero trabajando en Altamira. Y veo a mi alrededor y digo: yo creo que tú no me puedes querer aquí en realidad. Esto es lo que tú quieres para tus hijos. Gracias a Dios que Dios es bueno. Sí, porque es que si fuera como uno, me voy a poner yo para que usted no se sienta. ¿Pero qué me diría Dios? Ya. Repítame esa pregunta que me hiciste. ¿Tú quieres esto para tus hijos? Permíteme recordarte que eres adoptado. Eso es lo primero que tienes que tener en mente. Permíteme recordarte que eres adoptado. Ahora te voy a hablar de mi hijo natural, el biológico, el que es mío, de mi naturaleza, se desprendió de mí. A ese yo quise que pasara por la cruz y sufriera todo lo que sufrió. Si quise eso para mi hijo natural, ¿no puedo querer este poquito para ti que eres adoptado?
¿No se lo han preguntado a veces? Porque es que a veces pensamos que nosotros somos la tapa del blanco. Señor, soy tu hijo, tú quieres para mí 5 estrellas y no sé, clase ejecutiva, VIP, porque soy tu hijo, no puedes querer otra cosa. Y por eso me lo voy a poner conmigo, no se lo voy a poner con usted. Yo sé cuando leo Romanos 11 que soy un hijo adoptado. Yo soy del olivo silvestre, yo no soy del olivo natural. Y el Señor por su misericordia me insertó en el olivo natural. Por su misericordia. Y lo que me hace permanecer es ahí la fe y la obediencia. Porque Él me dice, ¿sabes qué? A los del olivo natural, cuando cayeron en desobediencia, no me tembló el pulso para desgarrarlo. ¿Y tú que eres del olivo silvestre, mijo? Y eso no me produce en mi corazón otra cosa, sino profundo agradecimiento. Porque pudiera simplemente estar metido ahí en el olivo silvestre perdido y Él no lo quiso así. Entonces, en lugar de ponerme bravo con Él, lo que hago, le doy gracias. Gracias, porque me pudiste haber dejado ahí perdido en el olivo silvestre y decirte que no fuera así. Me voy a esforzar en ser el mejor olivo silvestre insertado contra la naturaleza en el natural para hacerte agradable y para caminar en tus caminos. Me quieres aquí en el medio de este meollo. Me quieres aquí trabajando pendiente de la plaza. Yo se corre por la plaza. ¿Qué pasó, José? Manda a correr, vamos a hacer eso. Salí corriendo, las bombas ahí, cuidado con los carros, que nos queman los carros. Señor, ¿qué tal si mudamos la iglesia? No, el Señor nos quiere aquí. Está probando mi fe. ¿Cómo demuestro yo mi fe si no es en las circunstancias adversas? Vamos a poner este ejemplo. Estamos como los discípulos en medio de una barracucha, en un mar de Galilea de tormentas, siendo nosotros marinos experimentados y sabiendo más de un barquito de estos se ha hundido con estas tormentas. Y el que nos mandó a montarnos aquí, ahí está durmiendo. Y ahí su fe está siendo probada. Porque usted ve las circunstancias y dice, me ahogo. Y luego se voltea y ve que está durmiendo y dice, pero Él me dijo que pasara al otro lado. Si Él me dijo que yo pasaba al otro lado, aunque esté esta tormenta, yo voy para el otro lado. Porque fue Él el que lo dijo. Y yo me muevo y camino en esa circunstancia. A pesar de que todo se me viene en contra, no creo lo que se me viene en contra, sino lo que me dijo Él. Aunque esté durmiendo. Porque no va a dormir para siempre. Sí, a lo mejor me desespero como ellos y lo despierto. Ya sé que si lo despierto me va a dar niñeca. Porque eso fue lo que hizo con ellos, hombres de poca fe. Pero igual en su misericordia, y todos se calman. Amado hermano y amada hermana, el mejor sitio para que tú estés es el centro de su voluntad. Sea Caracas, Venezuela, sea Nueva York, Hong Kong o la ciudad que te parezca, que te apetezca. Solo si Dios nos quiere allá, ese es el sitio ideal para nosotros. Ese es el sitio de nuestra seguridad, donde estamos seguros, donde estamos guardados. Porque fíjate algo, imagínate que pase lo peor. Bueno, me voy a poner. No es tan peor como parece. Me voy a poner. El asunto es que yo esté donde Él quiera que yo esté, haciendo lo que Él quiera que yo haga. Pablo, entendiendo eso, años después, cuando le escribe la otra carta, no la otra que quedó registrada, porque yo asumo en esa condición paterna, serán unas cuantas cartas que se intercambiaron. Pero estas dos son las que el Señor eligió para plasmar aquí en su palabra. Años después, estando ya preso, sabiendo que no iba a salir de esa prisión sino ya para verse con Él, le dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. Imagínate que llegamos a nuestro último momento y se te da la oportunidad de decir algo. ¿Qué vas a decir?
Como en la película, dile que los quiero mucho. Esa va a ser la última frase que va a hacer. Esto es así como, wow, tremendo. Timoteo, mis últimas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo lo dejo hasta ahí porque es lo que quiero hablarle de la fe, pero usted lee el siguiente versículo. Pablo no ignoraba. Dice: ahora lo que me espera es la corona de vida, que está reservada no solamente para mí, sino para todos los que aman su vida. Amados, Venezuela se está cayendo a pedazos. Sí, está bien, se está cayendo a pedazos. Allá lo que tenemos que hacer, sí, tenemos que orar. Te lo he dicho siempre, usted tiene que orar. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo cambia las cosas. Un Elías clavado de rodillas orando después de 3 años y medio sin que cayera una gota de agua, pero entendiendo que el Señor le había mandado: ora porque el agua viene. Ahí se puso de rodillas a orar y a clamar y le decía al cielo: ¿ves algo? No, nada. Y seguía: ¿ves algo? Nada. Y seguía. En eso el cielo le dijo: allá, chiquitica, como el tamaño de una nubecita, corre, dile al rey que viene la lluvia. Toda esa pequeña señal que Dios le dio y ya entendió, Dios respondió. Amados, sí es cierto, han habido cualquier cantidad de profecías sobre Venezuela que ponen esto terrible, pero ninguna de ellas termina sin que el Señor diga: pero luego que eso pase, si es que pasa. Y óigame bien, ¿por qué le voy a decir si es que pasa? Porque si Nínive, que era una cuerda de incrédulos todos, se arrepintieron, se volvieron, ayunaron, y el Señor tuvo misericordia. Caramba, no tendrá misericordia si su pueblo se humilla. Si su pueblo Él dice: yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que usted y yo lo que tenemos que hacer es orar y orar y orar. Y si usted quiere, tenga ahí a alguien: ves algo, no veo nada, sigo orando. Ves algo, no, mira, puro bochito, sigo orando. Sigo orando. Aunque le digan lo que le digan. Yo sé, ve algo. El autobús se está quemando en la Británica. Ay, ya no voy a traer más mi carro para acá. Vamos, ese carro me lo dio, Señor. Está buscando que te lo queme. Obvio que no, es lo único que tengo. Pero si me lo van a quemar por venir para acá, hacer el trabajo que el Señor me dijo que hiciera, para algo redundará en la gloria de Dios. Esa es la fe con la cual caminamos. No puedo atribuirle a Dios que Él hace las cosas sin saber lo que hace o sin propósito alguno. Si soy su hijo, si he sido libertado del pecado, constituido en su siervo, entonces estoy en sus manos. Y debemos estar en sus manos como lo estuvo Job. ¿Sabes qué? No entiendo una palabra de lo que me está pasando, pero yo sé quién he creído. Y después tú me vas a decir: estoy bien. Estamos peleando una batalla de fe. Y es una pelea que es una pelea real. Usted no se levanta en la mañana y abre la puerta de su casa y ahí está el pan, el maná. Usted no abre el balcón de su casa y ahí están los cuervos con la carne. Usted tiene que ir a hacer cola para comprar. Usted tiene que ir a caminar y zanquear y ir para acá y a comprar hasta donde le alcanza porque ya no puede más. Usted tiene que enfermarse y no conseguir medicina y decir: bueno, Señor, aquí o me sano o me muero, no hay otra, porque no hay la medicina, no hay el paliativo para la fe. Es fe o fe, no hay otra. Entonces sí estamos siendo atribulados, somos parte de lo que se está viviendo, pero en lugar de ver la tribulación como una ocasión para amargarnos, por una ocasión de desmoronarnos, para una ocasión de echarnos a morir, es una oportunidad para crecer. Para crecer. No lo dice el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Yo no temeré aunque la tierra sea removida, aunque los montes se muden a la mar, aunque brame la tierra, yo no temeré, porque Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Y tú no puedes decir eso si Él no te mete en tribulación.
y tú permaneces firme con su fuerza, y cuando salgas de ahí le dices al que está entrando en la tribulación, ten fe y confía, porque así como me sacó a mí te va a sacar a ti también, porque Dios no tiene excepción de personas. Eso es lo que estamos peleando. Músicos pueden pasar. Quiero decirte algo, y te lo voy a decir con mucha responsabilidad. Lo que está pasando en Venezuela, algunas personas lo asocian con el fin de los tiempos. Yo particularmente creo que no es así. ¿Viste esa palabra profética que Dios ha dado, que viene una nueva Venezuela y viene tiempos mejores para Venezuela? Hablando en términos espirituales. Entiendo que todavía no es ese tiempo de su venida, porque cuando sea el tiempo de su venida, las cosas van a ser peores. Y van a ser peores especialmente para la iglesia. Porque ahorita nosotros estamos inmersos como todo el mundo, ¿no? Pero en los tiempos que preceden su venida, aparte de estar inmersos como todo el mundo, vamos también a estar siendo perseguidos porque somos iglesia. O sea, son peores los tiempos cuando venga el Señor. ¿Y queremos que venga? Sí, queremos que venga. Cuando yo era neófito, ven y no importa. Después que me fue dando un poco de luz, yo digo, ¿qué tal si me voy antes? Ven, sí, pero ¿qué tal si me voy antes? Pero bueno, finalmente si me hace atravesar estas cosas, sé también que Él me da fuerza. Porque no va a ser un tiempo fácil el tiempo que precede su venida. Y Él nos hace una exhortación, una advertencia. Mateo 24:12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto es el amor. Cuando yo lucho por preservar mi fe, automáticamente estoy guardando los otros dos. Si mi fe se pierde, con la fe se va a ir la esperanza. Y no hay nada que detenga para que tu corazón se enfríe en lo que se refiere al amor. La razón que achaca el Señor para que el amor de algunos se enfríe es que se multiplica la maldad. Válgame que hemos visto cosas malas en estos días. Demandas de hacerle maldad a gente unos con otros. Uno lo ve y dice, ¿de dónde sale tanta maldad? ¿Cómo el ser humano tiene tanta maldad en el corazón? Y tú tienes que luchar para tú no llenarte de ira, para tú no llenarte de indignación, para tú no llenarte de rabia. A esto se refiere. Y esto aquí es un superlativo porque cuando tú lees Apocalipsis 12, Apocalipsis 12 da una revelación tremenda, ¿no? En los tiempos postreros, en los tiempos finales, el diablo va a ser echado a la tierra. En Apocalipsis 12 hay el conflicto entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles en el cielo, en ese segundo cielo donde el diablo está todavía haciendo de la suya. Y Apocalipsis 12 dice que Miguel gana la pelea y lo echa junto con sus ángeles a la tierra. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. En ese momento la maldad en la tierra se incrementa. Algunos han pensado que los demonios se van a ver. No lo sé, la Biblia no dice eso. Pero sí sé que en la medida que el hombre se aleja más de Dios, esa maldad que es propia de alejarse de esa bondad de Dios comienza a surgir y ser reflejada por el hombre. Valga usted los campos de concentración. Vale el ejemplo de los campos de concentración, porque los que entran en los campos de concentración mayoritariamente son judíos, pueblo de Dios según el antiguo pacto, pero pueblo de Dios, no aptos quizás como nosotros para pelearse una batalla de la fe, porque no han sido renovados internamente, pero con promesa de auxilio divino. Muchos sobrevivieron a los campos de concentración, pero el resultado de esa sobrevivencia usted puede clasificarla en dos: unos que salieron de allí más creyentes, que allí tuvieron un encuentro con Dios y se volvieron a Dios, pero otros que salieron totalmente endurecidos, ateos prácticamente, otros a los cuales usted no le puede hablar de Dios, o le podía hablar, muchos de ellos se han muerto, creo que ya quedan muy poquitos, en su caso ningún superviviente de esa época,
Porque mencionarle, por ejemplo, mira que te vas a ir para el infierno, te decían, eso no me asusta, ya yo he estado en el infierno y no existe en otra parte sino aquí en la tierra. Y tanta maldad que vieron en los campos de concentración. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Si tú crees que ahorita estás viendo maldad, antes de que venga el Señor, esa maldad se va a incrementar. Y hay que guardar el corazón para que no se endurezca, para que el amor no se enfríe. Cuando veas toda la maldad que estás viendo ahorita, que ya es bastante y no quisiéramos ver más, bendice, no maldigas. Bendice. Tu bendición les alcanza a ellos y se te retorna a ti, pero la maldición también. Por eso el Señor nos manda que no debemos maldecir, debemos bendecir. Cuando tú bendices, desatas poder de Dios sobre ellos, para cambio, para transformación, para lo que Dios quiere hacer. Pero más allá de eso, es lo que se te retorna a ti, en conformidad con el mandato de Dios. Guarda y preserva tu corazón por encima de todas las cosas, porque de él mana la vida. Y el amor que Dios nos ha dado está radicado en el corazón. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, levanta tu mirada y míralo a Él. Encónchate en Él, protégete en Él. Dile a Él, todo esto me perturba, porque cuando vuela por mí me perturba, pero yo sé dónde tengo puesta mi mirada y no la quiero perder de allí. Eso es lo que quiero alcanzar. No quiero que nada de esta tierra, la maldad de esta tierra, la injusticia de esta tierra, me haga desviarme del camino y me haga no ver lo que tengo que ver. ¿Qué hago, pastor, con los que están alrededor mío y no ven esas cosas y se están doliendo? Ora por ellos. Cuando veas, te tengas al lado, tengas la oportunidad, dile, puedo orar por ti, puedo hablarte de Cristo, puedo hablarte de alguien que te va a dar paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es sobrenatural, porque no es de este mundo, que gobierna y guarda tu corazón y tu mente. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hablar, porque somos voz de esperanza, somos la voz de Dios sobre la paz de la tierra, embajadores de Cristo, por medio del cual Dios clama a los hombres reconciliados hoy con Dios. No perdemos eso aún en medio de estas circunstancias extremas. Guarda tu fe, amado. Guarda tu corazón, guarda el amor. Veamos lo que veamos y escuchemos lo que escuchemos. ¿Cómo te pido, Padre, en el nombre de Jesús? Dice el nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia. Agradecidos, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder hablar de tu palabra, para poder presentar tu palabra, Señor, para poder ser bendecidos por tu palabra, Señor. O que tu palabra no vuelva vacía, sino que en este momento que tanto la necesitamos, nos aliente, nos consuele, nos conforte, Señor. Porque nuestros ojos ven tantas cosas, nuestros oídos escuchan tantas cosas, Señor, que si tú no nos guardas, si tú no nos preservas, es solo cuestión de tiempo que quedamos contaminados. Y no queremos que nada de esta tierra perturbe nuestro andar, nuestro peregrinar hacia ti, Señor. Por eso, Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, ministra sobre nosotros, toca nuestras vidas con tu Espíritu Santo, Señor. Suaviza nuestros corazones, Señor. Permítanos ver con tus ojos, Señor, sentir con tu corazón, escuchar con tus oídos, Señor. Reflejar lo que somos, Señor, como siervos, como lo que tú nos has constituido, Señor. Oh, Jesús. Jesús. Quizás hay de nosotros personas que nos están visitando, nunca han tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo, nunca han tenido la oportunidad de pedirle al Señor que entre en sus vidas, que transforme, que les muestre un camino nuevo en Él. Así que yo quisiera invitarte el día de hoy, si el Espíritu está tocando tu vida, que vengas acá al frente y podamos tener un tiempo de oración, podamos orar juntos y pedirle al Espíritu de Dios que venga sobre tu vida. Desde luego va a comenzar a adorar. La iglesia en oración y adorando. La invitación está abierta para que te puedas acercar y podamos orar, ¿no? Aleluya. Gloria a Dios.